Bienvenidos a Un Fotógrafo con Caras, el podcast en el cual hablamos sobre el negocio detrás de la fotografía. El día de hoy tenemos a don Alejandro. Es más, voy a dejarlo que se presente. Alejandro, cuéntanos quién eres y qué haces tú. Mucho gusto, yo soy Alejandro, soy de Bogotá, vivo en Medellín y soy abogado. Ok, ¿abogado de qué? En realidad son tres cosas. La primera, trabajo mucho con extranjeros, tanto extranjeros que quieran venirse a vivir en Colombia como extranjeros que están en el exterior y quieren abrir su negocio acá y aterrizarlo acá, o personas naturales que quieran vivir en Colombia. También hago temas de planeación tributaria, que es derecho tributario, y pues eso tiene impacto en toda la vida de las personas, Que eso es lo que vamos a hablar hoy para que sepan. desde que nacen hasta que fallecen. Siempre va a haber un tema tributario ahí incluido. También tengo una línea que me gusta mucho, que son los emprendedores, y trabajar con los emprendedores y ayudarlos en la creación y formalización de sus negocios, y, y esas son como las tres cosas que me dedico. Excelente, Alejandro. Pues aquí venimos a hablar precisamente para aclarar tal vez esas preguntas tributarias, legalmente hablando de los problemas que uno se encuentra cuando uno es un empresario pequeño, cuando uno es un freelancer, cuando uno es un influenciador, todas esas cosas. Entonces comencemos. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a un creador de contenido o a un fotógrafo o a un artista en cuanto a legalmente organizarse con sus finanzas? O sea, una persona comenzó a trabajar de lo que sea de arte y no está por una empresa, o sea, como que listo, yo empiezo a trabajar de lo que sea. ¿Qué es lo que yo primero debería hacer o lo que más se recomienda para comenzar a recibir mis pagos y financieramente hablando del punto legal? Lo primero, y para darte la solución, lo más importante es que yo entienda cómo es tu fotografía de tu patrimonio. Ok, Es decir, qué tienes, qué bienes, qué ingresos tienes, por qué concepto, si tienes pagos desde el exterior, si tienes ingresos locales, si tienes acá, por ejemplo, contrato de prestación de servicios con diferentes empresas. ¿Para qué? Porque a partir de esa radiografía, ahí yo puedo decir, el mejor esquema que tú puedes utilizar es la creación de un vehículo que puede ser una SAS, para que la tarifa del impuesto efectivo a pagar sea del 7.5%, o si no haces absolutamente nada, pues te vas a ir al 38% por el volumen que tienes en tus ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En Colombia existe la posibilidad que las industrias creativas, que implican el ejercicio del intelecto humano o el ejercicio de esas profesiones liberales, como lo llama la norma, ajá, puedes acogerte a un grupo especial y crear una SAS a través de ese grupo especial y tener una tarifa muy baja de impuesto a pagar. ok. Eso también que te va a dar mucho orden desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una empresa, sí o sí hay que llevar registro contable, hay que empezar a facturar electrónicamente. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de tener un orden todos los días, de estar mirando si facturé, no facturé, qué me ha ingresado, qué no me ha ingresado, si va con IVA, si no va con IVA, porque también si es un cliente del extranjero que presta ese servicio al exterior, pues no tiene por qué llevar IVA. Ok. Todo ese tipo de cosas son importantes, que por eso te digo, dependiendo de esa radiografía, uno propone un esquema particular. Ok, ok, entonces, para resumir más o menos es cuestión de, más o menos, ya en la medida posible, lo primero que hay que hacer es crear una SAS. Sí. ¿Sí o no? Es como que lo primero que debemos hacer, listo, ok. Te voy a dar el caso mío como fotógrafo, o sea, como una persona que se dedica a la fotografía o a la videografía, a la parte audiovisual. Cuando uno crea una SAS, uno puede meter como patrimonio, como equipos, o sea, todos los equipos fotográficos que yo tengo que tienen un precio, todo lo que es computadores, todo lo que son luces, cámaras, micrófonos, o sea, eso tiene un valor, o sea, eso puede entrar dentro de la empresa como patrimonio, es Sí. deducible, no es deducible, ¿cómo funciona eso? Mira, hay dos efectos muy positivos, y es, por ejemplo, todas las compras que tú hagas que tengan una relación de causalidad con tu desarrollo profesional, Ajá, tú esas facturas las puedes deducir y son costos para tu empresa. ok, ¿Y eso qué quiere decir? Que si compras cámaras, trípodes, luces, todo eso, de cierta manera, al momento en que lo compras, pues lo vas a terminar deduciendo cuando presentes tu declaración en la SAS. Y también el inventario de todos esos bienes muebles son objetos de depreciación, y con un contador te ayuda a que ese patrimonio en el tiempo también vaya modificándose, y todos esos costos pues sirvan de cierta manera
desde el punto de vista tributario a pagar menos impuestos. Ok, entonces, para resumir, sí, todos los equipos, yo como artista, fotógrafo, todo eso se puede meter en la contabilidad. Si yo soy un pintor, por ejemplo, todo lo que son inversiones en pinceles, lienzos, acuarelas, todas las cosas que se relacionan con mi actividad son metidas o se pueden ser metidas. Y eso, por ejemplo, si fuera una persona natural, yo no podría hacer eso, ¿correcto? No, Sí, o sea, yo como persona natural, Michelet Díaz, en este momento voy a declarar renta. No, que voy a meter como gasto mi no, cámara, pailas. no. A menos de que seas comerciante, uy, no. Tocaría, esa respuesta no estoy 100% seguro, pero mi intuición me dice que es de Claro, cara a las SAS. claro, o sea, es más fácil las as. Oye, Sí, está perfecto, o sea, no, sí. no tenemos, para el próximo capítulo podemos averiguar más. Pero no, pero está bueno saber eso, ¿por qué? Porque muchas veces uno le tiene mucho miedo a las as. Entonces comencemos, la pregunta que viene, o sea, ¿quién necesita Ah, un...? no, te respondo. Ya Ajá. tengo la Ah, respuesta. ok, Sí. Cuando tú eres persona natural y presentas renta, hay 4 circunstancias que tú te puedas deducir. Si ujú, tienes dependientes, ujú, si cotizas en una prepagada medicina, si tienes ahorros en fondo voluntario ujú, y si tienes pues dependientes que sean menores de 25 años en ujú. caso de hijos o tus padres no tengan ingresos que superen como 1000 VTs. Entonces son 4 circunstancias muy claras que ninguna tiene relación con una actividad comercial ni Entonces, tampoco tuki tuki. tuki tuki. Así es. A crear Entonces las as. respuesta fácil, Entonces, no. a crear las as, sí, no, Sí, sí. entonces creemos las as. Ok, entonces, bueno, hablamos mucho de las as, entonces, ¿qué se necesita para crear una SAS? O sea, ¿qué pasos debo seguir yo para crear una SAS? Así súper sencillos. Antes tener claro el propósito de lo que tú estás haciendo. Ok, Si tienes mentalidad de empresario y quieres tener empresa y quieres ser organizado contablemente y financieramente, es 100% recomendable tener una SAS, ok, porque hay personalidades y no todas las personas sirven para ser empresarias porque implica no solamente el ejercicio tuyo profesional, sino pensar, venga, tengo unos gastos, tengo que tener un orden administrativo, operativo, que requiere unos esfuerzos muy importantes que se salen del papel. ok, Entonces, por eso es muy importante tener un propósito claro, muy firme, que sí quiero ser empresario para crear esa empresa. ok. El proceso es muy sencillo, en realidad no es complejo. Necesitas unos estatutos sociales, que es la columna vertebral de tu empresa. Ujú, Y en esos estatutos simplemente se especifica quién es el accionista, cómo está compuesto el capital y qué objeto social vas a desarrollar. ok, ya, Ya. Y ahí se elige la actividad económica y ya. ok, Hay otros temas que son importantes, pero a medida que uno se va organizando los va entendiendo y va generando el para qué. Entonces, venga, yo para qué voy a presentar, si soy por ejemplo el accionista único, para qué voy a presentar mis estados financieros, que es un debate que tanto contadores y abogados tienen. Venga, yo para qué me voy a presentar a mí mis estados financieros, ajá, porque pues así usted va a saber cómo está su empresa, va a tener una planeación para el año 2023, va a entender cuáles van a ser sus métricas de crecimiento. O sea, es una invitación a ser un empresario y manejar eso como una claro, empresa. claro, Y no es como debajo del pañuelo, las empresas grandes hacen eso y eso tiene un porqué y para qué. claro. Yo creo que ahí tocas un tema que es muy importante, que creo que muchos emprendedores o muchos pequeños freelancers, no que yo soy freelancer, yo no tengo que preocupar por esa vaina, no, no, o sea, yo creo que yo soy de las personas que dice que todo freelancer es un empresario pequeño Exacto. y debes comportarte como tal. Yo siempre he dicho que hay un balance entre por amor al arte y el negocio detrás de la fotografía, que mucha gente se le olvida toda esta parte de, hombre, yo soy un emprendedor, debo comportarme como tal, mi empresa debe rendirme utilidades, mi empresa debe ser autosostenible, mi empresa, Exacto. todo ese tipo de cosas que mucha gente no le presta atención. Entonces creo que el crear una SaaS es como el proceso, el paso lógico Sí. de otras cosas. A propósito, Michelle 2023, crear una SaaS. Todavía no, pero listo. Y eso te da mucha seguridad, Claro. pero invisible. Ok, yo tengo una preguntita un poquito más a fondo. Digamos que yo, Michelle Díez, como persona tal vez no educada o no culturizada en las cuestiones financieras, tuve una mala educación financiera durante mi juventud. Y de hecho yo tomé una decisión, pues ya a mediados de mis 30, de decir,
Michelet Díez, como persona natural, no va a tener nunca más un chicharrón financiero con nadie. Yo corté mi tarjeta de crédito, yo no tengo absolutamente, o sea, mi vida crediticia en este momento es nula. ¿Qué pasa? Si yo creo una SAS y la SAS comienza a hacer los movimientos y comienza a tener sus cosas, la SAS como tal se ve afectada en mis comportamientos financieros fuera de, o la SAS como tal ya puede tener su tarjeta de crédito, todas sus vainas. Totalmente independiente. Totalmente La independiente. vida financiera va a ser la de la SAS, Ok. de qué proveedores tiene, qué pagos está teniendo, qué apertura haces en Bancolombia o en cualquier banco que lo generes, ya ellos van a mirar particularmente, es la SAS. Ok, excelente será. Ok, entonces otra cosa que por ejemplo hoy en día se ha sonado mucho en el mundo de los creadores de contenido, en el mundo de las personas que trabajan, que reciben pagos por PayPal, cosas así, son las famosas LLC. Se me olvida lo que significa Importante, qué pena que se me vino a la cabeza que estabas diciendo lo de creadores de contenido, y es contablemente es muy importante también hacer el registro de esos intangibles. Ok, Sí, ¿por qué? Porque si tú tienes una idea y quieres valorarla y quieres protegerla y quieres venderla, eso también tiene un blindaje legal muy importante. ok, Entonces, por ejemplo, para todas esas personas que hacen desarrollo de software, que echan código, que sí, que trabajan con intangibles, producto de su intelecto, es importante que verifiquen muy bien cómo la protegen en la Oficina de Derechos de Autor en Colombia, también que contablemente eso está contabilizado. ¿Para qué? Para que el momento que vaya a sentarse a negociar con alguien, tenga todo eso, el registro contable, mi intangible cuesta tanto, entonces mi precio de venta es esto, si usted quiere tener esa alianza conmigo, entonces tenga en cuenta que esto ya está, todo eso es importante. por ejemplo, si yo dijera, antes de hablar la LLC, por ejemplo, en este momento, Michelet Díez es un fotógrafo, listo, él presiona un botón, sale una foto, todo perfecto, pero Michelet Díez también es un asesor de creación de contenido. Michelet Díez también es una persona que es un coach, que también, o sea, todas las cosas también deberían contarse y, Sí, por ejemplo, creación de contenido. Pues normalmente cuando uno compra contenido, pues naturalmente la persona que te está adquiriendo ese contenido, pues usted le está cediendo los derechos para explotarlo. correcto. Chao, pues sí, ahí no tienes nada. Pero intangibles particulares que sean del negocio, que no, que Michelet creó un software para que las fotografías estén colgadas en un marketplace y que de forma automática los vendedores a nivel mundial ingresen y me la descarguen y la paguen. Michelet creó un curso. Eso es un intangible y debería estar Ok. protegido. Por ejemplo, yo tengo en este momento un curso que está en Hotmart que te enseña cómo ser un creador de contenido de alto impacto. Todo eso, eso tiene un valor, o sea, independiente de cuántas ventas haya tenido Ujú. el curso como tal tiene un valor intangible, ¿correcto? Sí, pero eso tiene que tener también un para qué. Ok, no, sí, claro. ¿Sí me entiendes? No, porque mi empresa en 5 años se la quiero vender a este personaje. Ok, Entonces, si se la quiero vender a este personaje, pues por eso es que quiero valorar mis cosas. claro, también tiene la Sí. posibilidad de venderle el curso este y los ingresos te van a ir a ti. Ujú. Ok, listo, perfecto, entendido. Entonces, volviendo al tema de ahorita que hablamos de la LLC, que es como la SAS de Estados Unidos, más o menos, Sí. ¿correcto? Listo, si una persona viene y crea una LLC para comenzar a recibir pagos por medio de la LLC, ¿qué obligaciones legales en Colombia tiene? O sea, Uf, esa pregunta es muy buena. ¿Y por qué? Hay que ser muy cuidadosos. ¿Y qué pasa? En Estados Unidos hay LLC o C Corp. ujú, LLC es mucho más flexible, no hay junta directiva, todo se maneja a través de un director, puede ser un único director, dueño de la empresa. El precio de constitución es muy fácil en Delaware, que es por regla general donde se ha construido. ¿Qué ha pasado? Y es algo que le está pasando mucho a los emprendedores. Eh, la IRS de Estados Unidos, que es la DIAN de allá, ha estado y ha protegido mucho que venga que si usted es ciudadano estadounidense, que va a tener clientes estadounidenses y va a tener mercado en Estados Unidos y va a generar ingresos en Estados Unidos, es mucho mejor que lo haga a través de una C Corp. ok, ¿Por qué? Por temas impositivos de allá. ok, Si simplemente voy a generar una LLC para aterrizar dineros de clientes de Estados Unidos, es importante identificar si eso es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque hay un impuesto por un formulario que se genera frente a personas dueñas de una LLC que no son ciudadanos norteamericanos. ok, Entonces, al no ser ciudadano norteamericano, pues automáticamente
pues vas a estar sujeto a un withholding tax, a una retención que te va a aplicar el gobierno al momento en que saques ese dinero de Estados Unidos. Si lo vas a dejar en Estados Unidos, quieto allá, ok, pues no va a haber impuesto a pagar, entonces pues va a ser cero, no va a haber nada. Pero muchas veces, dale. No, es que la pregunta, por ejemplo, tú dices sacar el dinero de Estados Unidos. Digamos que a mí no me interesa sacar el dinero de Estados Unidos. Digamos que yo creo una LLC y hay por ahí hay unos gente que vende la apertura de LLCs y automáticamente va vinculada a una cuenta de ahorros en Estados Unidos. Pues sacar el dinero no es simplemente gastar de ahí, o sea, No, es que lo quieras de Colombia, de Estados Unidos, traerlo a Colombia. no, y si no, Como una a mí remesa no o me cualquier interesa cosa. eso. A mí Ah, no, no, lo puedes. claro, porque no me interesa traerlo a Colombia porque no quiero tributar en Colombia. O sea, Sí, lo puedes hacer, pero es importante hacer la proyección fiscal de esa estructura. ok, listo. ¿Sí me entiendes? Como entender, joder, madre, si la tengo allá aterrizada, siendo, ok, no hay problema, el impuesto a pagar es muy bajito, listo. Perfecto. Sí, porque Porque igual he el impuesto a escuchado. pagar en Estados Unidos es mucho más bajito que el que se paga Sí, en sí, Colombia, sí, ¿correcto? así es. Entonces, claro, entonces mientras yo tenga mi cuenta allá, mi LLC allá y todos los pagos llegan a michelet10.com LLC, todos los pagos llegan a ese PayPal, pin, 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 de ahí lo saco, de ahí lo paso a mi cuenta de ahorros que puedo abrir legalmente en Estados Unidos de Michelet 10 y eso me da una tarjeta. Yo con esa tarjeta comienzo a pagar todo lo que yo pago aquí en Colombia, yo no estoy sacando, simplemente estoy gastando, ¿correcto? Sí. Ah, bueno, eso es lo que quieres saber. Y es un esquema fiscal interesante, tributario. Sí, Sí. claro, porque no es un ingreso que estás teniendo en Colombia, no está sujeto ni a retención, ni impuestos, ni nada, y de cierta manera te estás comportando como si fueras un extranjero que está gastando en Colombia. Es correcto. Lo cual es legal. Sí. Lo cual es legal. Bueno, Alejo, uno como influencer, uno a veces comienza a tener ingresos muy grandes y, hombre, es más de lo que uno tal vez como persona natural quiere, no sé, tributar. ¿Qué puede hacer uno en esos casos? Buena pregunta, Michelet. Muchas cosas. Muchas veces, por ejemplo, es mejor dejar el dinero afuera, en esa cuenta en el exterior, sin la necesidad de traerlo acá. Y eso es una solución muy práctica. Sin embargo, es bueno contar con la asesoría de un abogado que sea experto en temas tributarios y contables. ¿Por qué? Porque esa persona, sí o sí, la doctrina de la DIAN ha sido muy clara que el tema territorial y la jurisdicción, si bien tú puedes ser un influencer de cualquier plataforma, en Colombia, al ser residente fiscal en Colombia, cuando perdures más de 183 días, vas a tener que declararlo. Entonces tienes que identificar muy bien por qué concepto lo vas a entrar o si también creas una SAS y a través de esa SAS puedes aplicar a una tarifa mucho mejor. Y ahí, ¿por qué hago referencia con la tarifa? Porque obviamente pues que te apliquen una tarifa persona natural Claro. sobre el tope del 38% versus una posible tarifa que puedas acogerte a un régimen simple en una SAS del 7,5 o del 12%, eso te permite pues a leguas decir, Claro. me voy por este camino. Entonces, es decir, como que dice, o sea, uno como persona natural, uno puede llegar a pagar hasta el 35% de impuestos. 38. 38%. La SAS no paga más de... También aplica el 35% por regla general, pero si uno se acoge al régimen simple, uno puede aplicar a un grupo especial y generar acogerse a un grupo y en ese grupo la tarifa es del 7,5%, por ejemplo. Okay. Pero obviamente eso también tiene un techo. Claro. Y yo sé que los influencers rompen ese techo de una manera muy Claro, rápida o sea, y abismal, pero la norma te dice, venga, si usted, por ejemplo, realiza actividades creativas o actividades que impliquen el intelecto humano, eso está sujeto a un grupo particular de ese régimen simple y te acoges a ese 7,5%, pero siempre y cuando no superes 500 millones de pesos en ingresos al año. al año. Pero igual sigue siendo... Claro, o sea, O sea, pues tú te pones a ver Sí, 500 claro. millones de pesos, es que estás facturando al mes casi 60, 80 millones de pesos, que obviamente requiere un ejercicio de Claro. planeación. Entonces, como tal, la recomendación principal podría ser es, en la medida de lo posible, como influencer o como persona que genera ingresos con redes sociales y cosas así, lo primero que deben echar el ojo es una SAS. Sí, Porque la SAS, y corrígeme si me equivoco, uno tiene la posibilidad de, inclusive de meter mucho más gastos de lo que una persona natural podría meter. sí. Y adicionalmente a eso, si tienes patrimonio, a medida que vayas generando patrimonio,
que es un tema totalmente aparte, pero venga, ¿cómo blindo mi patrimonio si llego a fallecer, si me llego a separar, si llego a tener algún tipo de conflicto? La estructura de la SAS te permite de cierta manera blindarte también de forma adicional a esos beneficios, no solamente fiscales, sino de blindaje legal. Entonces, escenario número uno. Michelet es un influencer que acaba de empezar. Michelet tiene una novia. Michelet le comienza a ir súper bien. Hombre, a lo mejor Michelet sabe que la novia no tiene las mejores intenciones. Michelet crea una SAS y todos los ingresos que comienzan a entrar como su trabajo de influencer entran a la SAS. Eso lo blinda de las, como quien dice, de las cosas conseguidas. O la SAS, por ser una empresa, también entra de toda la legalidad colombiana de no, lo mío es Pero mío. la novia, ¿antes de 2 años o más de 2 años? Antes de 2 años. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Está bien. Pero si es por más de 2 años, Bailas. La SAS también fue no. miti, miti. Yo siempre le sugiero a mis clientes, y yo he visto absolutamente de todo, es mejor, y obviamente es una conversación que uno tiene que tener con la pareja, porque pues uno sabe, uno no, pues cuando estás iniciando esa relación y ese noviazgo todo es perfecto, pero al momento de hacer esa separación, de hacer la separación de bienes, eso genera un conflicto horrible. Ok. ¿Cómo se elimina eso? Al día siguiente, liquidando o la sociedad patrimonial que se genera con la unión marital de hecho, o la sociedad civil si es un matrimonio civil. Ok. Y eso se liquida. Y ese es el mejor escenario para decir lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. ¿Por qué? Porque también no solamente es patrimonio de activos, a la gente también se les olvida muchas veces las deudas. Claro. Entonces esos créditos que yo individualmente, que un libre inversión o cualquier tipo de vida financiera que yo tenga aparte, eso también entra en la sociedad conyugal. Claro, o sea, como dice, tú, Todo entra. todo lo bueno, lo que Lo tienes, bueno y lo lo que malo. debes, lo que tienes, lo que Exacto. le... Ah, listo, perfecto. Ok, entonces, por ejemplo, otra pregunta como influenciador que mucha gente dice, listo, perfecto, entonces, ¿qué es lo que pasa en los casos esos muchas veces en los cuales uno es como que, ah, no, yo soy persona natural, pero voy a pasar una cuenta de cobro y ¡pum! Retefuente. Le aplican una retención en la fuente. O sea, ¿cómo hace uno para que esa retención en la fuente, como una persona natural que a lo mejor no declara renta, porque eso pasa, de que, por ejemplo, no, que mis montos no me dan para declarar renta, pero igual, ¡clac!, me clavaron retención en la fuente. Entonces, ¿qué hago yo ahí? O sea, ¿qué puedo hacer yo para que no me cobren la retención en la fuente? O si me la cobran, ¿qué puedo hacer? Dos respuestas. Lo primero es identificar como persona natural si por el monto y el volumen de tus ingresos esa cuenta de cobro tiene que ser una factura electrónica. Ok, ¿Por qué? Porque cuando tú durante ese año también empiezas a generar cuentas de cobro que superen aproximadamente 130 millones de pesos al año, estás en la obligación de empezar a facturar electrónicamente. ok, Segundo, las personas naturales comerciantes también tienen la posibilidad de acogerse al régimen simple. Y hay una doctrina de la DIAN que dice que cuando estás en el régimen simple no se aplica la retención. Y eso aplica tanto a personas naturales como personas jurídicas. Sin embargo, eso requiere mirar muy bien la doctrina y si requieres un acompañamiento más especializado, pues te claro. ayudamos Sí, claro. y lo miramos porque cada caso es muy puntual y Claro. cada escenario es muy puntual. Porque si tú me dices, Alejandro, es que yo tengo ingresos de 60 millones de pesos, todo lo paso por cuenta de cobro, pero pues si tú me dices, si eso lo estás metiendo al sistema financiero y estás recibiendo a tu cuenta bancaria más de 50 millones de pesos, venga, no está haciendo nada. Claro. Evalúe la posibilidad también de empezar a recibir dinero en efectivo, Claro. porque realmente la mejor planeación fiscal que uno puede hacer a hoy, como está el sistema pues, tributario y como está el sistema financiero y como está el reporte, como se genera por parte de los bancos a la DIAN, lo mejor es recibir efectivo. Claro. Hay un tema muy teso, no sé si sepas de eso, de que supuestamente, bueno, supuestamente no, hasta donde entiendo, por ley, ninguna empresa debería pagar a más de 45 días. O sea, supuestamente hay una ley que dice de que ninguna, porque se paga a los 30 días, a los 60 días, a los 90 días. Entonces, y muchos influencers obviamente se van de aguante cuando alguien le dice, no, te pagamos 60 días, te pagamos a 90 días. O sea, ¿qué tan delicado puede ser para esas agencias que dicen, yo te pago 60 días, que es lo que hay? O sea, que uno la reporte, que uno diga, ya veo, ¿sabes qué? O sea, ¿me pagas a mis 45 días o te denuncia? ¿Qué tan fácil o delicado puede ser ahí con esa vuelta? Depende
de tú como influencer, ¿qué les haces firmar a ellos al inicio de tu relación con ellos? Ok. Porque muchas veces todo es verbal. Ajá. Si bien está esa ley que surgió durante el gobierno de Duque, Ujú. de la ley que con 45 días, porque antes era 60 días y después de esos 60 días se entiende que uno puede empezar a generar intereses de mora, Ujú. eso tiene dos efectos. Pues si tú desde el momento cero le dices, venga, estas son mis condiciones de pago Claro. y yo espero esto de usted de forma clara, y pasado ese día 45 o por mi cláusula de protección de datos yo lo puedo reportar a usted en entidades de data crédito porque usted no me está pagando a mí, como un efecto disuasivo, eso se puede manejar así, Ok. pero también empezar a generar intereses de mora. Ah, entonces, dos cosas. Espérate. ¿Por qué? Porque yo soy muy amigo del tema de recuperar cartera, o sea, es un tema complejo. Claro. Y pues nadie quiere irse al día 60, al día 90, al día 120 y este man no me paga y esta empresa no me está pagando a mí. O sea, para evitarse esos dolores de cabeza, a mí me gusta desde el día cero, a través de ese documento, identificar, venga, si usted no me paga de forma clara, aquí están esas dos condiciones. Claro, igual ellos me imagino que van a tener unos contratos que los Proforma. de ellos legalmente, todo lo que sea, pero entonces mencionaste dos cosas que me parecieron bacanas. Que número uno, que por ley todo aquello después de 60 días genera interés. Con el día 45, a partir del día 46, 47, empieza a generar al día siguiente interés de mora. Ok. Y tú puedes generar esa interés de mora conforme a pues, el contrato que dice, si usted no me paga o la mora en el pago, lo constituyo a usted, y eso lo utilizan todas las grandes empresas. Es una cláusula de esas de letra pequeña que dice, venga, si estamos prestando unos servicios, usted me tiene que generar a mí un pago. Si usted no me ha realizado ese pago, lo constituye usted mora sin necesidad de que un juez lo declare a usted mora. Ok. Y le puedo empezar a generar los intereses de mora a la tasa máxima que permite el sistema financiero. Ok, pero, Del interés bancario corriente. pero si eso no está en el contrato, pues si eso no está en el contrato, digamos que el contrato dice, no, que te tienen que pagar a... Si el contrato llega a decir, por ejemplo, no, que te pagamos a 60 días. Si el contrato dice eso, pero es una cosa ilegal, ¿qué pasa ahí? Es que me toca revisar muy bien, El contrato. no, la norma del gobierno Duque si genera algún tipo de sanción por superar esos 45 días, porque también prevalece la voluntad de las partes. Pues si usted acepta que le paguen al día 60, porque me va a empezar a generar intereses de mora, si eso no está previsto en ese contrato y en esa negociación. Yo soy amigo de los acuerdos de pago. Venga, si usted tiene una dificultad y no me puede pagar de la manera y bajo el porcentaje inicial que estábamos previsto, venga, sentémonos, hagamos una hoja y dígame que en los próximos 3 meses me va a hacer pagos fraccionados de tanto, tanto y tanto. Ok. Es siempre encontrar como hay que ser flexibles. Sí, claro. Uno tiene que ser muy flexibles en este tipo de relacionamiento para generar esa confianza de Claro. parte y parte. Pero la pregunta, o sea, y todo eso sale, por ejemplo, porque hay un caso de una agencia, no voy a mencionar el nombre para no entrar en problemas, pero sé que esa agencia dejó metida a muchísima gente. Entonces, por ejemplo, si supuestamente había un acuerdo a los 60 días, hola preciosa, si supuestamente había un acuerdo a los 60 días, y ese acuerdo a los 60 días se irrumpió, o sea, digamos que yo estuve de acuerdo a que tú me pagaras a 90 días por contrato, lo cual no debería ser, pero estoy de acuerdo a que me pague los 90 días. Automáticamente, si se irrumpe esos, o sea, si se incumplen esos 90 días, si se incumplen esos 90 días, automáticamente yo podría comenzar a hacerlo, o sea, todo el proceso de un cobro jurídico. Sí, pero a mí me gusta siempre agotar previamente No. una faceta de conciliación, pero hay que ser inteligente, como no juega esa carta. ¿Y por qué? Porque ese proceso ejecutivo, normalmente a ti te exigen, muéstreme que usted tiene una obligación clara, expresa y exigible prevista en ese contrato, en ese título de valor o lo que sea. Okay. Si eso está muy claro en ese documento y si ya pasaron esos 90 días, es perfecto. Yo le voy a presentar ese... ¿Qué pasa, Omar? Usted también quiere hablar, usted quiere participar acá. No. Ya la hice, perfecto. Sí. Entonces, el tema de iniciar un proceso, uno tiene que ser muy inteligente como juega esa carta. ¿Y cómo se juega de forma inteligente? Si es un volumen alto de dinero, si ya pasaron esos 90 días,
perfecto, iniciemos ese proceso ejecutivo. ¿Y qué implicación tiene iniciar ese proceso ejecutivo? Que uno tiene la posibilidad de solicitar medidas cautelares. ¿Y qué son esas medidas cautelares? Le voy a embargar los bienes que tiene esa empresa. Ok, Y ya estamos hablando de, pues, de otra instancia que es claro. mucho más agresiva, por así decirlo, pero de cierta manera, cuando uno presenta esa demanda y el juez a uno le libra el mandamiento ejecutivo, uno puede también presentarle, venga, sentémonos a conciliar. Y muchos dicen, venga, yo no quiero que me embarguen, yo no quiero que Claro. termino pagando los honorarios de mi abogado para que me defiendan ese proceso, venga, nos sentémonos usted y yo, suscribamos este acuerdo de pago con efectos transaccionales, que ya te cuento qué es eso, y si usted me pagan tales y tales fechas, renuncio a los intereses de mora y pago a saldo y chao, Claro. y dejamos esto cerrado. Pero hay que ser como muy proactivo en la comunicación y para intentar cerrar ese tipo de cosas. Claro, bacano eso. O sea, me gusta mucho eso porque yo creo que muchos, los que estamos de este lado de acá, o sea, de los influencers líderes de opinión, bueno, dejemos influencers, no importa, que en algún momento son, o sea, les maman gallo con una cuenta de cobro, de que no, que te la pago, que sí, que no, que pásame la cuenta de cobro, pero igual si un acuerdo y uno presta un servicio, por ejemplo, porque ese es el caso si hay un contrato. Si hay un contrato en el cual tú te obligas a pagarme a tal fecha, X, Y, Z plata, se pasó la fecha, papi, venga, arreglemos, no arreglamos, tú toma tu proceso legal para entrar en toda la vuelta que sean necesarias para embargar lo que sea. Listo. Pero si, por ejemplo, uno viene y uno no hace un contrato, uno no hace un contrato, sino que simplemente uno presta un servicio, y uno pasa una cuenta de cobro, y la cuenta de cobro tiene el mismo poder para yo eventualmente después decir, te voy a hacer un proceso. No, tiene que ser un contrato. El Código General del Proceso permite y solucionó eso. ¿Y cómo lo solucionó? A través de un testimonio y de una declaración que permita preconstituir la prueba que constituya un título ejecutivo más esa cuenta de cobro. ¿Qué quiere decir eso en palabras normales? Perdón. Y perdón que pero es como Claro, para acordarme de cuál es el soporte, pero realmente ahí, mediante un testimonio, tú puedes decir, sí, claro, es que yo tuve un acuerdo verbal con esta persona y los compromisos eran estos, y esos compromisos estaban sujetos a estos pagos. Y el soporte de esos pagos es esta cuenta de cobro. Con esa prueba prejudicial, con esa prueba anticipada, uno puede también decir que se está constituyendo un título ejecutivo y con ese título ejecutivo iniciar un proceso formal como tal. Esa es la opción 1. O lo llama a conciliar, porque esa también es una posibilidad. Y si tú lo llamas a conciliar, esa acta que se levanta durante esa reunión también se presume y sirve de título ejecutivo para luego iniciar un proceso ejecutivo. O sea, para resumir y para unas palabras menos, con una cuenta de cobro y te quieren mamar gallo, hay procesos para que tú puedas defenderte. Exacto. Y, hombre, y recibir pues el pago por lo que... Ok, bacanísimo ese dato. Sí, sí, sí. Bacano ese dato porque yo creo que me gusta mucho eso porque hay mucha desinformación por parte de uno el que está aquí, que puede hacer uno para, si a alguien le queda mal. O sea, Sí. Y se evita las llamadas y estar mandando WhatsApp claro, y mandando mensajes claro. porque es muy maluco. O sea, el ejercicio de estar cobrando Sí, no es, o sea, no es que sí, sea... y porque uno no sabe cobrar, o sea, a la Exacto. final, o sea, uno no sabe cobrar y uno no sabe legalmente qué tiene del lado de uno, qué tiene uno a favor para cobrar. Y que, hombre, y que meta miedo, porque muchas empresas dicen, no me importa, o sea, ¿qué va a hacer? No, pero ¿Qué, bueno. ¿Qué es lo máximo que va a hacer Año? Me va a publicar en redes sociales y me va a boletear, o sea, No, aquí no. hay procesos. Y la gente se asusta mucho con el tema del ejecutivo por el tema del embargo. Pues ¿quién quiere que le embarguen su cuenta personal o que quieren que le embargue el apartamento? O sea, ese tipo de cosas o la oficina. Nadie. Hay un tema que una vez yo más o menos entendí de que, por ejemplo, empresa X, que es una agencia que contrata a personas para crear contenido, influenciador, lo que sea. Esa empresa X, digamos que tiene, y eso corrígeme si me equivoco, cuando constituyen la empresa, las empresas se constituyen y tienen un valor como comercial de no, el capital aportado es de X cantidad de plata, que supuestamente esa es la cantidad máxima por la cual se podría embargar esa empresa.
O sea, ahí cómo entra, o sea, a menos de que... Esa pregunta muy buena, pero para darte una respuesta no técnica, las SAS normalmente tienen 3 tipos de capital Ajá, y ese capital autorizado es el techo máximo que vía estatutos uno dice, esta empresa cuesta 1.000 millones de pesos, ok, pero el capital que yo pago y suscrito es solamente de 200 millones o de 100 millones ajá, y lo dejo así en el tiempo y no pasa nada. Seguramente, pues cuando uno entra a ver, venga, ¿por qué monto puedo entrar a demandar esta empresa? Uno puede utilizar ese capital autorizado, pero uno tiene que entender muy bien también el daño y el tipo de reclamo que uno está pidiendo. claro, Entonces, también, ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, no, es que quiero demandarle las acciones que tiene ese accionista en esa sociedad y quiero que eso se decrete en el título y en el libro de accionistas. ujú, Ese tipo de medidas toca identificarlas muy bien desde un punto de vista práctico, cuál es el mejor camino para avanzar con eso. sí, Porque muchas veces una acción en los estatutos, por ejemplo, de una empresa puede valer 1.000.000 de pesos, ajá, pero esa empresa ya está facturando 800 millones de pesos, ok. que es el valor real y comercial Entonces, de la... ya aquí hablando, por ejemplo, y yo creándome escenarios así súper returbios, por decirlo así, digamos que hay una empresa que contrata a influenciadores, a creadores de contenido, y esa empresa es una empresa que tiene un capital pequeño o lo que sea, y que digamos que mueve todas sus platas en otras cuentas u otras cosas. Entonces la empresa como tal, en papel y legalmente es pequeña. Ahí uno puede ir tras el representante legal de forma judicial. Sí, la ley 222 del 95 establece como los deberes y las obligaciones de hasta, o sea, cuál es el nivel de responsabilidad de un representante legal en una empresa. Y es clarísimo que todas acciones o omisiones que estén sujetas a la actividad que esté relacionando tiene un compromiso patrimonial por parte de ese representante legal. ¿Qué se puede hacer en ese tipo de escenarios? Embargar cuenta bancaria, la cuenta principal que tenga esa empresa. Ok. Y digamos que esa cuenta no tiene nada. Porque Eh, se podría comprobar que, por ejemplo, que el representante legal movió los fondos de aquí para allá, todas las vainas, para que la cuenta no tuviera mm, nada. O sea, esas vainas le pueden repercutir a él legalmente y, sí, pues, claro. y penalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues cada caso es muy especial Claro. y pues llegar como a una minucia de decir, no, es que todos estos casos se van a manejar de esa manera, pero de cara a lo que tú mencionas, pues toca identificar si ese representante legal también no tiene nada de patrimonio, no tiene nada que permita ejercer una presión para pagar, entonces bueno, entonces vámonos a los accionistas y beneficiarios finales. ¿Y qué va a pasar? Ahorita, por un tema de la DIAN, todas las empresas, personas jurídicas, tienen que reportar quiénes son sus beneficiarios finales en todas sus sociedades anónimas. Y eso que va a generar una información mucho más clara de identificar, es que detrás de esta empresa están estos 4 personajes, porque también no es tan fácil decir e identificar esta empresa SAS con el certificado el certificado de existencia y representación legal. Ahí tú no puedes saber quiénes son los accionistas. Para saber eso, tú tienes que pedir un certificado del contador y que te certifique quiénes son. Okay. Y requiere como un ejercicio de proteger y que ese velo corporativo que tienen las empresas no se incumple. Pero Okay. bueno, ya son temas que Claro. es una minucia al momento de tener una estrategia legal, cómo se puede empezar Claro. a construir. Sí. Sí, porque igual lo que pasa es que no sé si es porque uno ha visto demasiadas series de abogados y vainas así, pero echa la ley, echa la trampa, como dicen por ahí. O sea, y uno sabe que muchas de esas empresas que tienen como costumbre, por decirlo así, como medio darle, o sea, hacerse los huevones y decirte que no, de que yo te pago a 35, te pago a 45. Pero, por ejemplo, si hay un movimiento, y perdón, ahí te interrumpo, Michelet, todas las empresas, por ejemplo, si pongamos una situación que empieza, no, es que estoy disuelta y en etapa de liquidación, o no, mi capital autorizado ya no son 1.000 millones, sino 200 millones de pesos, como de forma fraudulenta para que vean que estoy ilíquido de asumir el pago de esa deuda. Todo ese tipo de cosas tienen que sí o sí registrarse en la Cámara de Comercio. Y todo acto que se registre en la Cámara de Comercio, cualquier
tercero interesado puede formular un recurso de reposición y en subsidio de apelación, que es un recurso diciendo, venga, me opongo a esa decisión porque yo soy acreedor y me están defraudando mis intereses. Como dice, esa gente me debe plata, no se puede disolver. Exacto. Me opongo a esa... Es que hay que mirarlo con ese Claro. detalle porque de forma fraudulenta están insolventándose. Claro. Soy un influencer. Hago mi billete. Y no tengo una LLC. Y no tengo una SAS. Comienzo a vivir con una pareja. Pasan los 2 años. Ahí, por ley colombiana, Sí, si no haces, o sea, si no se hace absolutamente nada, al momento en que se acabe esa relación y vayan a partir cobijas, van a partir todo el patrimonio entre los dos. ok. Deudas y activos. Entonces, por eso lo más recomendable es siempre, si la SAS existe antes de la relación, la SAS ya está blindada ya sola. Ahí es recomendable tener unas capitulaciones. ¿Cómo así? Las capitulaciones es un contrato privado que tú haces con tu mujer. Ajá. Entonces dices, esta SAS que está representada en 1000 acciones, que tiene Michelet, no van a entrar en la sociedad patrimonial, ¿cierto? Es como un prenup, el famoso prenup. El prenup. Pero eso tiene un talón de Aquiles Ajá. y tiene una zona gris y es, ¿qué pasa con los rendimientos que genera esa SAS cuando usted esté con esa persona, Ok, con la pareja? ok. Entonces, todos esos rendimientos, utilidades, gananciales que genere esa SAS durante ese periodo de convivencia mutua entran a la sociedad patrimonial. Por eso, mi sugerencia siempre es, al año 2, que ya tengan la unión marital, de hecho, al día siguiente ir a una notaría y liquidar la sociedad patrimonial. Ok. Y declarar el pacto de no conformación de la sociedad patrimonial. O sea, en resumidas cuentas, tengan tener muy O sea, es cuidado. como lo que blinda realmente a una pareja, que el patrimonio quede en cabeza suya y el patrimonio de la otra persona, es esa liquidación. Porque las prenups o las capitulaciones, si bien tú puedes decir, hago un inventario de mis bienes, esto queda a mi nombre, ¿qué va a pasar al momento en que, por ejemplo, un apartamento tú lo vendas y esa venta se haga dentro de la sociedad conyugal? Claro. Entonces venga que obviamente pues el valor que usted reportó ahí en ese inventario era de Cambió. 500 millones de pesos, lo está vendiendo en 1.500, venga que hay una ganancia de 1.000 millones. Uy, ok. Entonces, ¿qué puede hacer una persona, sea influenciador o sea lo que sea, en Colombia, que tiene un capital previo a una relación? Porque mira, por ejemplo, este caso, el caso que pasó con el futbolista el futbolista de Francia, no me acuerdo en qué país de Europa, de que el man tenía una novia y el man tenía todo a nombre de la mamá. No sé si es el caso. Sí. El man, Ay, pues que toda la plata que ganaba esas estructuras. trabajando, se lo daba a la mamá. Sí. Y el man vivía con un porcentaje re pequeñito. Y cuando la vieja salió nos separamos, dame la mitad de lo que tienes, quedó ahora la vieja debiéndole al man, porque la vieja sí nunca hizo nada. Entonces ella lo que hizo fue, todo lo de ella le tocó miti miti y todo lo de él, que no es nada porque vivía como No con el tenía 10. nombre nada del... Todo estaba a nombre de la mamá, toda la plata que recibía se le pasaba a la mamá, él se quedaba como el 10%. ¿Qué pasa ahí? Eso tiene un riesgo. ¿Qué pasa si fallece la mamá y la mamá tiene esposo vivo y tiene hermanos o tiene otros hijos? Ok, Ahí se enreda ese patrimonio. ¿Por qué? Porque si fallece esa mamá, así haga un testamento que diga que todo lo que era de fulanito va para él, hay un nombre y una expresión particular que son los herederos forzosos. ajá, Y esos herederos forzosos es que por norma el padre biológico, los hijos biológicos, pero no sean adoptados, o sea, de extramatrimoniales, de todo, entran a heredar y entran a ser parte de esa masa sucesoral. ok, Entonces, sí, puede ser un esquema, pero tiene su riesgo sí. inmerso. O si la mamá se separa, también se le enreda ese patrimonio, porque pues todo el patrimonio está a nombre de ella. Claro. Entonces eso no es tan, Pues tiene ese dolor. claro. No es como que lo pongo todo a nombre de otra Y ya persona. estoy no, es que bien, al no. ponerlo todo a nombre de otra persona, ¿Qué hacen muchas personas? Constituyen un patrimonio autónomo.
Ok. que es como un trust. En Estados Unidos funciona completamente diferente, pero acá en Colombia ese patrimonio autónomo son instituciones financieras que tú dices, todo mi patrimonio lo saco de mi cabeza y lo paso a ese patrimonio autónomo, Ok. que es como una empresa, pero la dueña, quien administra ese patrimonio autónomo es la fiduciaria Bancolombia. Ok. Y yo soy el beneficiario principal y yo dispongo con ánimo, señor y dueño, de todas mis cosas, pero eso está en cabeza de allá. Ok. Bueno, Pero tiene un costo muy alto ok. por administrar esos bienes. Ok. Entonces es como que simplemente tienes un billete fuerte, tal vez Ahí. considerar eso. Ajá. Ok. Gracias por llegar al final del podcast. Nos vemos en una próxima ocasión. Y si estás viendo el video de YouTube, pues no grabamos el final. Chao.